Sí, retomamos, Andrés, vos hablabas de la importancia de la discapacidad y contar con números exactos y de distintos tipos de discapacidad. Me parece realmente importante, sabiendo además que hay que trabajar mucho porque hay que tomar conciencia. Rincón, las calles no son accesibles, sabemos que son calles de arena, las veredas no son realmente con niveles parejos. Hay una serie de cuestiones que creo que hay que trabajar mucho la empatía, sobre todo, que es hacer conocer qué es lo que, cómo lo vive el otro, ¿no? Y creo que ponernos en el lugar del otro en discapacidad es sumamente importante. Pero vos me estabas comentando además otras cuestiones. Adelante. Sí, así como te decía, este plan de discapacidad también lleva acompañado algunas cuestiones que tienen que ver con la salud. Y en este ámbito, justo con una pandemia que nos atraviesa, creo que desde el inicio de la gestión la pandemia vino acompañándonos. Entonces hemos tomado la iniciativa de este acompañamiento y esto de la comunicación con respecto a los distintos protocolos por COVID, el acompañamiento de brindar información certera, precisa. Por ahí muchas veces el gran inconveniente que tenía la comunidad era el acceso a la información o de qué manera se informaba. Entonces creo que desde mi lugar particular como concejal también generar esto y a su vez también generar una serie de normas que hubieran favorecido a aquellos rubros comerciales que se vieron afectados por las restricciones. Ha sido un trabajo arduo, sobre todo en el inicio de la pandemia, cuando había muchísimos rubros que no podían desarrollar sus actividades con normalidad, por lo que empezamos a trabajar lo que eran los protocolos. Inicialmente, una vez que se regularizan las actividades, empezamos a ver que había ciertas actividades que no habían podido volver, por lo que empezamos a pensar alguna manera de compensar a aquellos rubros y elaboramos un proyecto de un fondo solidario para la asistencia a aquellos rubros que no habían podido volver. Luego de eso, también presentamos un proyecto hace muy poco de la exhibición del DREI y también de la exhibición de la TGI, de la tasa de general inmueble, a aquellos inmuebles, para la redundancia, que estuviesen afectados a actividades comerciales y o industriales. Finalmente, el Ejecutivo Municipal también presenta un proyecto de similares características y terminamos amalgamándolo y terminó siendo aprobado hace un par de semanas atrás. En ese mismo contexto también iniciamos lo que fue la discusión de las multas para las fiestas clandestinas allí por el verano. Era un gran inconveniente que teníamos en la localidad, dado que Santa Fe y algunas localidades del área metropolitana contaban con este tipo de ordenanza que preveía una sanción para quienes realizasen o quienes asistieran a las fiestas clandestinas, y lo que conllevaba que la gente se trasladase hasta Rincón, Arroyo Leyes y demás, porque no había políticas claras con respecto a la sanción de este tipo de actos. Finalmente pudimos lograrlo y aprobar una ordenanza que prevé sanciones económicas y a su vez también trabajo social para aquellos que fomentasen, organizaran o participaran de fiestas clandestinas. Así que una labor legislativa que ha tenido que ir variando un montón y metiéndose por un montón de distintos ámbitos que esta pandemia nos ha llevado a conocer y a interiorizarnos cada vez más. Bueno, sí, creo que esta situación de pandemia ha sido realmente atípica, algo que nos ha golpeado a todos como sociedad. Y hay temas que cada uno de los sectores creo que lo ven desde un punto de vista que tiene que ver con la conectividad, con volver a estudiar, volver a clases. Y hay un tema que es realmente muy álgido que tiene que ver con el tema de la seguridad. Bueno, sabemos lo que ha pasado este fin de semana y bueno, realmente, ¿cuál es tu punto de vista con respecto a estos temas? Seguridad en la ciudad de Rincón, el tema del trabajar junto con las escuelas, con la educación, más allá que no es una competencia exclusiva digamos, de la municipalidad. Mira, nosotros cuando las clases se establecen esto de la virtualidad, desde mi lugar como concejal lo que pensé y lo que llevé a cabo fue una resolución solicitándole al Departamento Ejecutivo Municipal que vuelva a establecer el convenio para el Wi-Fi libre en los espacios verdes. En esos momentos había espacios públicos que contaban con Wi-Fi y por la caída del convenio que tenía el municipio con la empresa de cable local, este ya no estaba en funcionamiento. Entonces lo que hicimos, previa charla con los empresarios dueños del canal local y de la empresa prestadora de servicio de Internet,
fue solicitarle al Departamento Ejecutivo Municipal que celebrase nuevamente este convenio para que aquellas personas que tuviesen que realizar la virtualidad desde su casa y no contaran con internet, pudieran recurrir a estos espacios públicos y poder acceder al Wi-Fi libre. Actualmente el municipio no realizó ninguna gestión y hasta el momento seguimos sin poder brindar esa posibilidad. Y en contacto con las distintas instituciones, hace poco participé de un conversatorio de conectividad y derechos en conjunto con alumnos y docentes de toda la provincia. Participé particularmente en mi caso porque mi hijo fue parte del mismo, pero pude estar ahí charlando y escuchando. Y Rincón presenta un número terrible con respecto a gente que no puede acceder a la virtualidad. Es muy poca la gente que puede cumplimentar con todos los requisitos de las distintas plataformas que las escuelas cuentan para poder darle los trabajos a los chicos. La mayoría lo hace a través de WhatsApp, pero es real que hay muchísimos domicilios, muchas viviendas donde la familia tiene solamente un teléfono para que 4 o 5 chicos puedan hacer las tareas. En conversaciones con los docentes y directivos de las escuelas que recorro normalmente, me comentaban que se buscan estrategias como para poder abordar los cuadernillos, puntos de encuentro. Es más, en el verano, durante lo que fue el receso, tuvimos una acción en conjunto con directivos de la Escuela Secundaria de Rincón para poder ubicar a todos aquellos chicos que adeudaban trabajos, pero que no tenían forma de contactarse la escuela con ellos, así que a través de un arduo trabajo a través de las redes sociales y de personas en común podemos localizar a 100 de 174 chicos que la escuela no había podido lograr un contacto para poder darle los cuadernillos de trabajo, como así también poder entregar los trabajos que requería para la continuidad del año. Así que la virtualidad y la conectividad en Rincón es un gran problema, no escapa a la realidad de la provincia y la nación, pero bueno, se intenta poder brindar las herramientas dentro de todo lo posible y acompañar a las instituciones dentro de lo que nuestras posibilidades nos lo permiten. En cuanto a la seguridad, recorro habitualmente todas las fuerzas de seguridad, tanto públicas como civiles. En Rincón tenemos el Cuerpo de Bomberos Zapadores, la Comisaría 14, también tenemos el Comando Radioeléctrico de la Costa y hoy contamos con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. La realidad es que Rincón atraviesa una situación de inseguridad, pero también la falta de recursos es el factor predominante en todos los destacamentos los cuales he visitado. Cuentan con muy poco recurso humano, y cuando tienen recurso humano no tienen recursos materiales. La comisaría de Rincón tiene 4 funcionarios por turno para toda la ciudad y tiene 2 móviles. Imagínate que con 4 funcionarios por turno, uno que se ve abocado a la labor administrativa, 2 que salen a recorrer y uno solo en otro patrullero, la verdad que es muy poco lo que pueden llegar a hacer. El Comando Radioeléctrico de la Costa tiene un área de cobertura desde el kilómetro 0 hasta Los Zapallos, tiene 2 móviles que muchas veces también para cambiar una rueda, porque pinchan o una batería, tienen que esperar 4 semanas que se la autoricen, los que los tiempos burocráticos demoran también la posibilidad de realizar una tarea permanente y de recorridos en la zona. El Cuerpo de Bomberos Zapadores, que también se vio afectado por las grandes quemas que hubo durante el verano y quedó vislumbrado la necesidad de tener un cuerpo de bomberos que esté a la altura de circunstancias. Hoy no cuentan con un coche bomba, sino que tienen una camioneta con un hidrante de 200 litros, presurizado, pero con un presupuesto muy bajo, muy acotado y sobre todo con los recursos. Yo creo que la demanda que tiene la ciudad no se ajusta a la cantidad de recursos humanos, como así también materiales que hoy está necesitando Rincón para poder prestar un servicio que esté a la altura de las circunstancias. Esto profundizado aún más por la situación de pandemia, donde muchísimos efectivos de estas fuerzas de seguridad se ven afectados por las licencias, ya sea por ser paciente de riesgo o por ser conviviente con algún familiar que tenga algún tipo de patología o comorbilidad que lo convierta en personas de riesgo, por lo que no están pudiendo asistir a trabajar. Así que todos esos números de personal que yo antes te mencioné se ven reducidos por la situación de pandemia, agravado aún más por estos factores que en la ciudad tenemos, por la falta de prestación de servicios, como son la iluminación, la falta de iluminación, la falta de poda, la falta de mantenimiento de baldíos, de terreno de baldío y de pastizales, hace que se agudice aún más la inseguridad en la ciudad. Y hace poco presentamos también una resolución en el Consejo desde esta mirada,
pidiéndole al gobierno provincial que nos presente un plan de seguridad para la ciudad, para saber cuál es el mapeo que han realizado hasta el momento, porque en reuniones de lo que es el Consejo de Seguridad de la ciudad, las autoridades, tanto de la unidad regional como autoridades provinciales, nos manifestaban que había un mapeo, realizado un sondeo en la zona, pero no eran claros. Incluso las autoridades de la unidad regional se quejaban de que los móviles no se ajustaban a la realidad demográfica de nuestra ciudad, que era imposible manejar un Focus después de una lluvia, cuando los pozos hacían que el auto quede colgado, no podían trasladarse por el terraplén. El agravante de la ciudad de nosotros es el terraplén, que son dos inmensos cordones que permiten que la gente pueda circular desde Rincón hasta La Guardia sin ningún inconveniente, y son las principales vías de escape de los delincuentes posterior a los actos delictivos, sobre todo en la margen oeste de nuestra ciudad, que es lo que es Villa California y Villa Iñatí, que terminan siendo quienes más sufren los robos. Eh, Andrés, esto es reflejo quizás de una situación, bueno, de larga data, acentuado también en las situaciones económicas, sociales que están viviendo, que se está viviendo en general, ¿no? Pero Rincón también tiene un grave problema, que es la cuestión de muchos trabajadores sin poder trabajar, gente sin trabajo fijo. Hay realmente un sector de la sociedad que no la está pasando muy bien. Digamos, ustedes desde el consejo, desde tu banca, ¿qué se puede plantear, qué se puede gestionar, qué se puede buscar solucionar en una cuestión tan difícil que es en estas circunstancias? Sí, como bien lo decís, hay un sector que se vio muy afectado, sobre todo el sector del emprendedurismo, los trabajadores informales, sobre todo aquellos de la construcción, que ha sido un rubro que ha sido muy castigado. Pero, a ver, Rincones, al ser un municipio de segunda, no cuenta con la cantidad de recursos que quizás le ingresan a un municipio de primer categoría, por lo que uno desde el Consejo no puede presentar proyectos utópicos y que alcancen por ahí la expectativa que uno tiene a cubrir esto. Sí, lo que uno reclama es la necesidad de una real gestión que pueda garantizar la asistencia a estos sectores que se han visto desfavorecidos. Ya desde nuestra banca lo que hemos exigido constantemente es la gestión para poder acceder a los distintos créditos, a regularizar situaciones que tienen que ver con la habilitación de locales comerciales, que hoy hay un montón de locales comerciales que no han podido acceder a los subsidios nacionales y provinciales porque no cuentan con la habilitación correspondiente. ¿Por qué no cuentan con la habilitación correspondiente? Porque hoy por hoy la ordenanza de habilitación comercial es una ordenanza del año 92, donde tiene un montón de exigencias que son totalmente obsoletas, que no hacen al rubro, y son un montón de trabas por las cuales el comerciante no puede acceder a la habilitación y a su vez el municipio no puede acceder a un tributo por esa actividad económica que se desarrolla. Entonces, lo que planteamos nosotros desde el Consejo y una ordenanza que venimos trabajando y que hace una semana atrás estuvimos tratando con el Departamento Ejecutivo Municipal en una reunión, es empezar a establecer pautas de trabajo que favorezcan y el trabajo de estas normas particularmente para facilitar la habilitación de actividades comerciales sin tener en cuenta la cuestión dominial, que es un grave problema que hoy tiene Rincón, la regularización dominial, ya sea de terrenos privados, de terrenos en comodatos o de terrenos municipales que todavía no han podido acceder al comodato. Ese es el gran impedimento que hoy tienen los emprendedores y comerciantes locales para poder acceder a los beneficios que Nación y provincia hoy tiene para estos sectores que se han visto afectados. No pueden acceder porque no tienen habilitada su actividad comercial, por ende hay un vacío legal enorme, pero tampoco ha habido durante este tiempo, desde que Rincón es ciudad y que tenemos un consejo deliberante que debe tratar las normas, ya llevamos 8 años casi desde que somos ciudad y no se ha trabajado esta ordenanza, que es muy antigua, muy frustrante para los comerciantes y a su vez que priva al Departamento Ejecutivo Municipal a poder acceder a un montón de tributos y así poder, desde las arcas municipal, poder generar un fondo para un fondo solidario, para reconvertido, para que los comerciantes y emprendedores locales puedan acceder a microcréditos y después devolverlo y así mismo generar una cadena de favores donde todos los comerciantes puedan acceder. Bueno, y la última pregunta, Andrés, vos sos un hombre de la política. El jueves va a ser ya 1 de julio, cuando estemos con todos nuestros televidentes. Y bueno,
cierran listas, hay conformación de listas, hay presentación de listas. ¿En qué lugar te vamos a encontrar? Me van a encontrar como candidato a intendente de la ciudad de San José del Rincón, por la UCR, por el Frente Juntos por el Cambio. La verdad que es un desafío que afronté con muchísimo respeto, con muchísima fuerza de trabajo, con mucha predisposición y sobre todo entendiendo que venimos marcando una agenda no solo al Ejecutivo Municipal, sino que a los otros grupos políticos que trabajan en la ciudad le hemos podido marcar una forma distinta de hacer trabajo. Nos tocó llegar al Poder Legislativo sin el respaldo de un gobierno nacional, sin el respaldo de un gobierno provincial, con muy pocos legisladores que nos pudieran sostener y sin embargo hemos sido la fuerza política más productiva dentro del Consejo Municipal en este año y medio y hemos podido demostrar que con poco se puede hacer mucho cuando el contacto con el vecino es fundamental a la hora de elaborar normas, cuando las necesidades son escuchadas y se trabaja en ellas, cuando la asistencia está y sobre todo muchas veces un Estado ausente. Entonces creo que eso nos va a posicionar en un lugar no que uno se autoproclama, sino que la gente nos ha pedido que participemos, que seamos parte de estas elecciones y creo que es un gran desafío, que estamos a la altura de las circunstancias, que somos una fuerza joven, que venimos con ambición y con hambre de la renovación política en Rincón. Yo creo que los tiempos han cambiado y tenemos que tener esta cabeza de buscar algo nuevo y quitar estas políticas refundacionalistas que tanto han atrasado a nuestra ciudad. Esto de creer que los gobiernos que han pasado han sido todos malos, que nada de las políticas, las decisiones políticas que han tomado sirve, y darle continuidad a todo aquello que sirvió y que sumó a nuestra ciudad, y desde nuestra visión, todas aquellas cuestiones que fueron obsoletas o que no funcionaron, poder buscarle la forma y ajustarla a la realidad de Rincón. Así que en este año eleccionario nos van a encontrar, particularmente a mí, encabezando una precandidatura a intendente, pero también con una lista a concejales que la verdad que está compuesta por vecinos de distintos barrios y personas que tienen muchísimas ganas de poder trabajar para mejorar el lugar donde vivimos y empezar a mostrar que hay otra forma de hacer política. Bueno, Andrés, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, suerte para lo que será en las PASO, en las primarias y después en las generales. Y creo que la decisión final la tiene el vecino, que es en definitiva es el que tiene la última palabra. Muchas gracias y un abrazo grande. Muchas gracias, Aldo, por la invitación. Un placer como siempre. Hasta luego. Gracias.